¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes. Seguimos aquí en la cuarentena por motivo del coronavirus. Y pues bueno, te saludo. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues bueno, ya llevamos una buena cantidad de días. Sigo con estas charlas que han parecido muy buenas para todas las personas que nos escuchan. Ahorita ya estamos editando una serie de, de contenidos que ya tenemos desde hace un rato y pues bueno, espero subirlas próximamente. Ojalá que nos den like y nos den suscribir, que es como nosotros nos vamos a referenciar. Y ya está el contenido, estamos poniéndole ahí algunos efectos, espero que les guste. Gabriel, estoy haciendo un comercial. ¿Quieres platicar cómo vas con tu libro mientras? Y ahorita entro al tema. Pues trabajando, sufriendo, ¿no? Sí, Creo que no. investigando, corrigiendo. Según yo termino un capítulo y al segundo, tercer capítulo me regreso y vuelvo a reescribirlo. No todo, pero me ocurren algunas ideas en la noche. Este, y luego me tengo que parar a escribirlas porque no sé que se me vayan a olvidar Se van, algo. se van. Ay, me recuerdas a la vida de Einstein, muy parecido. Él, en su lecho de muerte, no es en tu caso, pero en su lecho de muerte, llega y le dicta una cantidad de teorías a la enfermera. En su lecho de muerte, se había caído, se lesionó, se fue al hospital, y en el lecho de muerte, antes de morir, que es lo que narran, pues bueno, le dicta a la enfermera que alguna de las teorías que estaba validando. ¿Sí escuchaste de esa historia, Gabriel? ¿No? No, es una historia muy buena, a ver si luego te paso el video. Bueno, para todos también. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar, pequeño comercial, vamos a hablar de Michael Porter. Michael Porter, ingeniero. Es su formación básica es ingeniero y posteriormente tuvo diferentes niveles de estudio hasta llegar al doctorado. Michael Porter tiene una serie de teorías, pero voy a hablar un poquito más de su vida personal y se dedicaba muchísimo a la parte de la industria, muchísimo a la parte de la industria. Su enfoque y su desarrollo profesional es la industria, aunque obviamente se dirigió hacia los negocios, ¿no? Posteriormente, con el doctorado y lo demás, le permitió entrar directamente, pero su formación básica era de ingeniero. ¿Ok? ¿Cómo ves, Gabriel, esta mini historia de Michael Porter? Michael Porter es uno de los grandes genios de la economía, de la administración. Una persona que pudo entender la importancia de la competencia. Él, cuando escribe su primer libro sobre estrategia competitiva en 1980, él es el descubridor de la competencia, o sea, puesto que ya había personas que entendían o que escribían esto, que habían identificado la importancia de la competencia, pero no le daban mucho impulso. En el siglo XX, el desarrollo competitivo sí era muy claro, pero era muy poco. Era claro, por ejemplo, en refrescos con Coca-Cola y Pepsi-Cola, era muy claro. Y aunque hubiera más empresas competidoras, pues ellos dominaban el mercado. Y así, en las instituciones bancarias o en la industria automotriz, había competencia y se hablaba y se decía, pero realmente el boom de la competencia fue con Michael Porter en los 80, cuando él tuvo la visión y la capacidad de entender cómo, que no era suficiente para empezar, que no era suficiente la definición de competencia Ujú. entre un grupo de personas o de empresas que competían por un mercado. Él decía que era mucho más grande que eso. Esa visión que tuvo tan amplia de la competencia decía que no solo que había otras fuerzas que impactaban en la estructura competitiva. Entonces, él entendió la fuerza que tienen los jugadores, la fuerza que tienen los proveedores, que eran una parte fundamental del éxito de las empresas, cómo se podían relacionar entre ellos, y que aún así había otros elementos que constituían la estructura competitiva. Esa visión que tuvo
permitió crear su primer libro y fue un éxito tan impresionante. Todo el mundo comenzó a leerlo y darse cuenta que sí tenía mucha razón. Y a los pocos años, a los 5 años, en 1985 sacó su segundo libro y otro trancazo editorial con La ventaja competitiva. Aunque ya en el primer libro hablaba de ventaja competitiva, lo hablaba de una manera, vamos a llamar, marginal en relación a la estrategia competitiva. Obviamente la ventaja es un tipo de estrategia. Había mucho más que se le había quedado en el tintero en esos 5 años que estuvo en la praxis, en el trabajo, en la estrategia competitiva, se dio cuenta y desarrolló su segundo libro, La ventaja competitiva. A partir de ahí ha sacado varios artículos y algunos otros libros menores, pero marcó un antes y un después de la competencia, de la estrategia competitiva en los 80s, Michael Porter. Tú y yo hace poco vimos un video de Michael Porter que habla en retrospectiva. Ha cambiado, aunque no recuerdo si escribió otro libro, pero no sé si ha cambiado su forma de analizar la competencia, Gabriel. Pues mira, yo creo que sí, porque en 1995 publicó un artículo que se llamó Price Strategy, en el cual de repente le dio muchísimo más importancia a la diferenciación y a los costos. Cuando al principio, en su libro de 1980 de estrategia competitiva, él decía que los dos componentes básicos de la ventaja competitiva estaban, por un lado, el enfoque de costos o el enfoque de diferenciación. Eso era lo que realmente determinaba el éxito o no de una empresa, que se tenía que decidir a dónde se iba a ir. Si se iba a ir a tener costos bajos, esa es una forma de hacer dinero, y la otra forma de hacer dinero era diferenciarse, estarse constantemente sacando nuevos productos al mercado. Pero en 1995 dijo, no, que lo más importante era la diferenciación. Entonces, a mí me sorprendió mucho ese artículo, no porque esté de acuerdo o no con él, sino porque de repente el aspecto de los costos bajos lo minimizó, ya no lo puso al mismo nivel que la diferenciación. Mientras en 1980 decía que había dos caminos y podías escoger cualquiera de los dos y cualquiera de los dos era bueno, en 1995 dijo no, que el camino bueno era la diferenciación. Ahí estaba el éxito. Entonces, se cargó al lado de los, vamos a llamar, de la demanda. De la diferenciación es un concepto muy enfocada de la demanda. En cambio, los costos te van más hacia la eficiencia interna. O sea, dejó de esa parte contable financiera y se va hacia un aspecto más estrategia administrativa. ¿A eso te refieres, Gabriel? Más de estrategia de mercado. De mercado, ok. Este, eh, Mira que en 1995 todavía no venían todas las revoluciones de Internet y de tecnología. Ya empezaban, pero ya muchísimo más fuerte. Sin embargo, yo sigo creyendo en el Porter clásico, de que sigue siendo hoy por hoy y siempre las dos direcciones básicas de la empresa, de la ventaja competitiva. Es decir, ¿cómo voy a competir? La pregunta es sencilla, vamos a poner un negocio, sí, vamos a ponerlo. ¿Cómo voy a competir en el negocio? ¿Con costos bajos o con diferenciación? Entonces, esa pregunta es fácil al desarrollo de la empresa. Hoy por hoy, bueno, pues tienes empresas que viven de la competencia total de costos. Ahí tienes todo lo que es el sector comercio. Comercio pues, no vive tanto de la diferenciación, aunque juega, pero vive más bien del costo bajo, de bajar sus costos, de comprar barato a los proveedores para poder ofrecer bajos precios. Entonces, ese es un ejemplo muy claro que hoy por hoy los costos sigue siendo una alternativa. Yo no sé si sea la mejor o la peor, eso es una decisión de cada empresario. Algunos empresarios se van más por la eficiencia
por costos bajos, y otros más se van por la innovación, también por la diferenciación. Toma el camino que te sienta mejor. Los dos tienen pros y los dos tienen contras. Correcto. Hablas de dos caminos, diferenciación y de costos. Yo pienso en empresas grandes y generalmente, como tú has dicho, es la estrategia que utilizan. Y siguen bajando precios, siguen ah, afectando o no afectando, siguen teniendo relaciones muy cercanas con los proveedores para que entre más volumen compre, me bajes más el precio. Pero veo que otras personas no hacen eso y son verdaderos corporativos, Gabriel. ¿Crees que debe haber un replanteamiento con Michael Porter o más bien con la empresa? Yo creo que Michael Porter ya hizo mucho, ya su aportación está ahí y es histórica. Y un día nos va a dejar Michael Porter y va a seguir esta filosofía de su concepto de la importancia de la estrategia. Eh, eh, porque quisiera aclarar un punto. En 1980 lo que estaba prevaleciendo era el enfoque de mercado, el enfoque de demanda. Y ahí el principal gurú mundial era Philip Kotler. Philip Kotler decía que lo más importante para una empresa era enfocarse a los mercados y que si podía entender la demanda y podía satisfacerla correctamente, les iba a ir súper bien. En este concepto de finales de los 70, principios de los 80, pone otra alternativa a Michael Porter. Y no solamente pone una alternativa, sino dice, más importante no es el consumidor, sino es la competencia. El enfoque hacia la competencia, o sea, en lugar de estar viendo hacia el consumidor, Ujú, ujú, decía, mejor vamos a ver hacia la competencia, ya que él y algunos otros personas que estaban en la mercadotecnia y en la economía, pues dudaban mucho del consumidor, decía es que el consumidor no es muy confiable, o sea, irse con la demanda nos puede meter en aventuras altamente riesgosas, darle lo que ellos creen que quieren y resultar que no es exactamente lo que nos dijeron que querían, era lo que querían. Entonces, que era mucho más objetivo hacer el análisis de la competencia. Es decir, bueno, la competencia existe, está, se puede cuantificar. Entonces, a partir de ahí, estos dos enfoques son para mí fundamentales en una empresa. Una empresa yo creo que no solamente debe de ver hacia la competencia, también es una decisión. ujú. ¿Hacia dónde va a ver? ¿Hacia la competencia o hacia la demanda? Y yo creo que las empresas grandes, particularmente los líderes, están obligados a ver hacia la demanda. O sea, no les queda de otra. Si Claro. quieren seguir creciendo, no pueden ver hacia abajo. O sí pueden ver, pero su enfoque primario tendría que ser hacia el crecimiento y el crecimiento no se lo va a estar dando hacia abajo. Aunque seguramente puede haber pequeñas empresas que estén haciendo desarrollos interesantes que ellos podrán copiar o comprar para, para su desarrollo, pero su enfoque primario es la demanda. Pero para el resto de la industria, que no son los líderes ni el primero ni el segundo lugar, pues deberían mucho tiempo y dinero estar enfocándose la demanda cuando esa labor ya la están haciendo líder, y mejor es enfocarse a lo que está haciendo la competencia, analizar la dinámica de la estructura del sector y bueno, a partir de ahí ver su posición y sus actividades de desarrollo dentro del sector. Correcto, Gabriel. Eh, para ir cerrando ya esta plática o esta charla, 5 puntos que nos recomienden de Michael Porter. ¿Qué debemos de analizar? ¿Cuáles son 5 elementos? Si es que puedes llevar a hablar de 5 elementos. ¿Cuál sería un punto para ir concluyendo algunas cosas como lo hacen algunas otras plataformas de video, donde generalmente aterrizan las conclusiones o algunos puntos muy específicos? ¿Cuáles serían para ti algunos puntos de Michael Porter que hay que poner esencial atención o que recomendarías? Bueno, primero estudiar y leer a Michael Porter es un gran aprendizaje. Es lo que pregona mucho, en primer lugar, es
entiéndalo, entiende el sector, en qué sector estás, entiéndelo. Y él hace un planteamiento, su aportación es a través de las 5 fuerzas que dinamizan los sectores, que tienen que ver pues, con fuerza que tienen los proveedores, el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los compradores y la fuerza de los posibles competidores, por Ujú. un lado, y los sustitutos. Entender eso, o sea, te amplía tu concepción de lo que es el sector, no solamente estar limitado en el corto plazo, dice, muchos de los problemas que tienen las empresas están muy enfocadas en su competencia directa o en la rivalidad interna del sector y están perdiendo, o sea, es poco estratégico. Hay mucho más cosas fuera de la competencia frontal con la competencia. Y ahí, sí, hay que estudiar las 5 fuerzas de Porter para poder entender, él llama determinante, los determinantes de la dinámica de los sectores. Eso sería uno. El segundo, pues, puesto es entender sus enfoques de la ventaja competitiva. La ventaja competitiva por una parte, y está dividido en costos bajos, diferenciación. Y todavía se evita el punto de hablar de las estrategias genéricas. Es un poquito más complicado porque estrategias genéricas habla de costos bajos de diferenciación y del Ujú. concepto de enfoque, de la orientación del enfoque. Me Ahí es parece muy donde coloca interesante. la parte de enfoque. El enfoque tiene que ver con los mercados pequeños. O sea, enfócate a donde tú, de acuerdo a tus fortalezas, puedas desarrollarte. Él entiende que no todas las empresas son líderes, él entiende que no todas las empresas son grandes. Entonces, pues enfócate. Enfócate en lugar de presentar todo el portafolio de tu competencia, enfócate en una cosa. Un ejemplo rápidamente. Por ejemplo, Claro. seguros. Seguros tú puedes tener pues, por lo menos los 4 grandes ramas que existen, que tienen que ver con daños, con autos, con vida, y gastos. Pues, si no puedes con todo, enfócate y utiliza uno solo. Utiliza, por ejemplo, como puede ser Qualitas, que es una empresa muy fuerte y nada más tiene la parte de autos y de daños. Dice, ¿para qué te metes en las otras cosas? Te puede ir muy bien, enfócate. No te vayas con todo, ya existe uno o dos líderes muy grandes del mercado, mejor dedícate a hacer dinero en lugar de estar compitiendo, enfócate, dedícate a una sola cosa. Entonces, me parece muy interesante ese concepto de Porter. Y el otro concepto que es vital tiene que ver con su cadena de valor. O sea, Cierto, es fundamental para poder entender la ventaja competitiva. Dice cierto. Corte, si quieres ser competitivo, prepárate. No puedes ser competitivo si no estás en forma. Y para estar en forma, tienes que hacer un análisis interno. En el siglo pasado le llamaban ingeniería de, de operación. Ujú. Y es que quítate la grasa, y trata de hacer eficientes tus procedimientos y para que puedas ser competitivo. Entonces, primero pon la casa en orden, sé muy eficiente internamente, da una fórmula a través de su cadena de valor que la divide en dos grupos, las actividades de apoyo y las actividades primarias. Dice, haz bien tu chamba, y ya que hagas bien tu chamba, que estés seguro, entonces ahora sí podemos hablar de ventaja competitiva y poder ir a competir con las grandes ligas. Hay cosas que estoy recordando, que ya las había dejado a un lado. Ok, Gabriel. Pues, son las bases, ¿eh? Yo creo que estos 3, 4 conceptos van a perdurar por mucho tiempo en la parte de la administración. Porque no tienen que ver con aspectos solamente tecnológicos, un aspecto de moda, sino tienen que ver con un pensamiento profundo ¿no? La economía administrativa. Y el cuate realmente sí es muy capaz, es muy preparado y es una gran aportación
para las personas que guiamos la parte de los negocios. Perfecto, Gabriel. ¿Algún comentario final para que yo cierre esta plática? Pues mira, la verdad que cada uno de estos temas que dije puede ser un tema para charlas posteriores. Correcto. Este, por ejemplo, hablando de la cadena de valor, puede ser una charla fácilmente que podemos estar desarrollando en la próxima charla para poder profundizar un poco en la importancia que tiene para la. Perfecto. Nos dejas, dejamos para todos los que nos escuchan y nos ven la posibilidad de que ya tengan otro tema y nos vemos la próxima. ¿Algún comentario, Gabriel? Tengan un feliz día, una feliz semana y estamos en contacto en la próxima. Con todo gusto. Muchas gracias, Gabriel. Y pues bueno, gracias por estar compartiendo estas pláticas y charlas que tenemos frecuentemente. Que estés muy bien, Gabriel. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Bye.